No es el hombre quien encuentra la verdad, sino la verdad quien encuentra al hombre, decía San Ambrosio. Te pido por favor que escuches bien este video, que escuches bien esta información, porque de verdad puede cambiarte la vida. Para mí fue un antes y un después. Y quiero que sí, escuches mis palabras, pero quiero que principalmente escuches dentro de ti, porque ahí y solo ahí se te revelará tu verdad. Según Eckhart Tolle, el famoso autor de este libro, El poder de la hora, existen dos tipos de propósitos: el propósito interno y el propósito externo. El externo es el que generalmente buscamos, del que generalmente hablamos. El propósito externo es eso que hacemos con un entusiasmo que nos llena el alma. Aquí te lanzo un dato curioso. La palabra entusiasmo es una palabra hermosa. Viene del griego en y teus, que quiere decir con Dios adentro o en Dios. Entonces son esas actividades donde nos sentimos tocados por algo más grande que nosotros. Esas actividades donde pasa el tiempo sin darnos cuenta, donde se nos olvida todo, donde somos uno con la actividad. El tema está en que vivimos en una sociedad bastante superficial. Por lo menos esa es mi mirada. Casi nunca se habla de actividades que conecten con nuestro propósito, con nuestra esencia. Lo que generalmente se hace es hablar de actividades en las que somos regularmente buenos y que pueden dar un buen beneficio económico para tener un futuro seguro o para ganarnos la vida en el futuro, como si la vida no fuera algo que ya tuviéramos ganado. Y bueno, cuando se tienen esas conversaciones de propósito, en realidad se está hablando del propósito externo, pero poco se habla del otro propósito, del interno, el que quizás sea más importante, el que quizás nos hará ver con mayor facilidad nuestro propósito externo y el que además es más fácil de acceder. ¿Pero qué es entonces el propósito interno? Dice Eckhart Tolle en este otro libro, Una nueva tierra: el propósito primario o verdadero de la vida no se encuentra en el plano externo. No tiene nada que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos. Es decir, con nuestro estado de conciencia. Por eso, lo más importante que debemos reconocer es lo siguiente: tenemos un propósito interno y otro externo en la vida. El propósito externo se relaciona con el hacer y es secundario. Nuestro propósito interno es despertar. Nuestro propósito externo puede variar con el tiempo y es muy diferente según la persona. La base para poder cumplir con nuestro propósito externo está en encontrar el propósito interno y vivir en consonancia con él. Entonces dice, nuestro propósito interno es el despertar. ¿Qué es el despertar entonces según este autor? Es un proceso en el cual el nuevo estado de conciencia toma posesión gradualmente, transformando todo lo que la persona hace y convirtiéndose así en parte integral de la vida. En lugar de permanecer perdidos en nuestros pensamientos, cuando despertamos, reconocemos que somos el observador consciente. Es entonces cuando el pensamiento deja de ser la actividad autónoma y egoísta que domina nuestra vida. La conciencia asume las riendas y el pensamiento, en lugar de tener el control de la vida, pasa a servir a la conciencia. La conciencia es la conexión consciente con la inteligencia universal. ¿Cómo inicia entonces este despertar? El inicio del proceso del despertar es un acto de gracia. No podemos hacer que suceda, ni tampoco prepararnos para él, ni acumular créditos para merecerlo. No hay una sugerencia clara de pasos lógicos que conduzcan al despertar, aunque eso sería lo que le encantaría a la mente. No tenemos que hacernos merecedores primero. Puede llegarle al pecador antes que al santo. No hay nada que podamos hacer para provocar el despertar. Lo que hagamos será cosa del ego, que estará buscando agregar el despertar o la iluminación a la lista de sus posesiones más preciadas para engrandecerse y adquirir todavía más importancia. De esa manera, en lugar de despertar, añadimos a la mente el concepto del despertar,
o la imagen de lo que es una persona iluminada y nos esforzamos por vivir de acuerdo a esa imagen. Esto es re importante. No es pensar en cómo despertar, no es pensar en un plan de acción para despertar, porque está adentro de ti. No hay nada que puedas hacer desde el plano de las acciones ni desde el plano mental para despertar. Si no hay nada entonces que podamos hacer con respecto al despertar, sigue Eckhart Tolle, ¿cómo es posible que sea el propósito primario de la vida? El primer despertar, dice, el primer destello de conciencia sin pensamiento solo sucede por la gracia. Es un regalo, sin que hagamos nada. Si para usted este libro o este video es incomprensible y no significa nada, es porque todavía no le ha llegado ese primer despertar. Sin embargo, si hay algo en su interior que responde a él, si de alguna manera reconoce algo de verdad en este video, en este libro, en estas palabras, significa que ya ha entrado en el proceso. Una vez que se inicia en el proceso, no hay marcha atrás, aunque el ego pueda demorarlo. Después de haber visto el destello de conciencia o la presencia, aprendemos a conocerla de primera mano. En ese momento deja de ser un simple concepto mental y por tanto podemos tomar la decisión consciente de estar presentes en lugar de dejarnos arrastrar por pensamientos inútiles. Presta atención a esta parte porque es muy importante. Con la gracia de la conciencia viene la responsabilidad. Podemos optar por continuar como si no hubiera sucedido, o podemos reconocer su importancia y aceptar que el surgimiento de la conciencia es lo más importante que puede sucedernos. Abrirnos a la conciencia y traer su luz a este mundo se convierte entonces en el propósito preponderante de la vida. Y esto me recuerda mucho a aquellos personajes de Matrix, Neo y Cypher. Ambos están conscientes, ambos despertaron ya, ambos empezaron ese proceso de iluminación. A ambos ya les sucedió su primer estado de gracia, pero Cypher prefiere vivir en la ignorancia, prefiere no asumir la responsabilidad que viene con la gracia y prefiere hacer un pacto para vivir en la ignorancia constantemente, porque en la ignorancia es mucho más cómodo, porque la conciencia requiere ver hacia adentro y ver en lugares que tu ego y tu mente no quiere que veas. Una vez que ya tienes ese momento de gracia, sabes que hay otro camino. Y es tu responsabilidad o no elegirlo, es tu responsabilidad o no tomar el sufrimiento o estar en paz. Termino con esta parte. Muchas personas que se encuentran en las primeras etapas del proceso de despertar sienten que ya no saben a ciencia cierta cuál es su propósito externo. Aquello que mueve al mundo ya no las motiva. Al ver con tanta claridad la demencia de nuestra civilización, podría sentirse aisladas hasta cierto punto de la cultura que las rodea. Hay quienes se sienten que habitan en tierra de nadie, en medio de dos mundos. Ya el ego no dirige su destino, pero la conciencia todavía no se ha integrado plenamente a sus vidas. No se ha producido la fusión entre el propósito interno y el propósito externo. Con esa definición en mente de lo que es el propósito interno, te presento entonces la primera frase que para mí hace entender todo. La realización de nuestro destino no depende de aquello que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Y nuestro estado de conciencia determina el cómo hacemos lo que hacemos. El qué tan despierto estés determinará si cumples o no con tu destino, no lo que hagas. ¿Cuál es el propósito de lo que llamas propósito? ¿Cuántos artistas no entraron en depresión? ¿Cuántas estrellas de fútbol no cayeron en los vicios, en las drogas? No se trata de llegar a un punto, no se trata de descubrir la acción ideal, no se trata de llegar a una meta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Más allá de lo que estés haciendo, lo importante es cómo lo estás haciendo. Yo era una persona que buscaba y busqué constantemente y por mucho tiempo mi propósito. ¿Qué vine a hacer? ¿Para qué estoy acá? Y entender esta frase y conocerla me llenó de paz y me sigue llenando de paz
porque entiendo que no tengo que encontrar nada, no tengo que buscar nada. Entiendo que en cada momento, en cada instante la vida me brinda una oportunidad para tener el propósito y disfrutar de él. Y para mí esta reflexión me lleva a la segunda frase que fue muy reveladora. Presta atención. Solo obra por un fin quien desea algo que no tiene. Y quien no es feliz con lo que tiene, no será feliz con lo que desea tener. Cuando tus acciones están dirigidas por un fin, por un propósito en específico, digamos lo que conocías hasta hoy por propósito, o lo que te estoy presentando que Eckhart Tolle llama propósito externo, si tus acciones están orientadas únicamente por eso, estás deseando sentirte completo, estás deseando tener una vida de plenitud en donde tus acciones tengan sentido. Pero nada de lo que hagas, nada de lo externo te puede dar sentido interno. Te falta estar en paz dentro de ti. Te falta estar más despierto, te falta conectar con la esencia divina que hay dentro de ti y ninguna actividad externa te proporcionará eso. La paz y la felicidad surgen en ti cuando estás haciendo esas actividades, porque en esas actividades logras tú estar más despierto. Pero cuando esa actividad ya no está, te sientes vacío. Y eso con suerte si logras encontrar esa actividad. Y te hago una propuesta, deja de pensar en la grandeza, deja de pensar en el éxito, en el reconocimiento, en la fama. Porque la grandeza, y cito de nuevo a Eckhart Tolle, si me permites, la grandeza es una abstracción mental y una fantasía del ego. La paradoja está en que la base de la grandeza está en honrar los detalles del presente en lugar de perseguir la idea de grandeza. El momento presente siempre es pequeño, en el sentido de que siempre es simple, pero en él se encarna el mayor de los poderes. Y con eso termino la reflexión con la frase número 3 que te hará entender todo sobre este tema. Es una frase bíblica, pero que tu ego no juzgue la palabra bíblica. Trata de escuchar la frase con tu corazón porque es una frase hermosa. Mateo 25:23 dice: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Regocíjate y entra en el gozo de tu Señor. La clave está ahí, en los pequeños detalles, en lo poco, en cada instante. Recuerda eso. Sin más que decir, gracias por quedarte hasta acá. Si te interesa un video haciendo una reflexión sobre el propósito externo según este autor, déjamelo en los comentarios y nos vemos en una próxima. Pero antes, recuerda, no me sigas. Te lo digo en cada video, no me sigas. Y deja de seguir a tanta gente. Porque la verdad que estás buscando está dentro de ti, en tu interior. Y solo tú puedes acceder a tu interior. No me sigas. Únetenos. Nos vemos.